Bien, buenas noches, amigos, compañeros, hermanos de los diferentes países de América Latina, de otros países, diferentes ciudades de Colombia, todos los jueves a las 7:30, con este programa, Ciencia Virtual, de sabiduría gnóstica, sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega para los tiempos del fin. Y realmente estamos viviendo tiempos del fin, estamos en la segunda parte de los tiempos del fin, es lo que se llama el apaga y vamos. Amenazas de guerras por todas partes, un huracán Otis allá en Acapulco, que es esa ciudad, allá en Estados Unidos, una pelea a cuchillo entre estudiantes, 11 estudiantes detenidos, un menor de edad asesina a su madre de 39 años, allá también por el lado de Florida, y aquí en Colombia, pues, un individuo celoso mató a la mujer de 22 cuchilladas. O sea, era un pedazo de carne, 22 veces le metió el cuchillo, 42 años de cárcel. O sea, hasta ahora, pues, están, no sé qué habrá pasado ahora después de coronavirus, serán las vacunas, qué será. Bueno, en todo caso, estamos en los tiempos del fin, pero aquí estamos nosotros hasta el final de los tiempos, llevando este mensaje de luz para descorrer las tinieblas de la ignorancia y para que todo aquel que vive este conocimiento aprendamos a protegernos psicológicamente de las situaciones difíciles que estamos viviendo y que cada vez va a ser más difícil para vivir la humanidad. Hay una protección muy espiritual para las personas que traten de hacer un esfuerzo por conocerse a sí mismos, o sea, para dejarlo todo como dice el Cristo y para luchar por un trabajo espiritual. Estamos hablando pues de que nosotros en la vida todos tenemos problemas, pero hay necesidad de usar la inteligencia para sortear con éxito las difíciles circunstancias de la vida que se nos presentan los seres humanos, ricos y pobres, hombres y mujeres, tarde o temprano. Representa que hay que pasarla hacia adelante. Situaciones, una sociedad con múltiples problemas insolubles de toda clase, y que con los métodos comunes y corrientes conocidos por la sociedad son difíciles y casi imposibles de resolver. Porque a veces, por ejemplo, yo tenía una prima y esa prima pues tenía ya como 33 años y estaba quedando soltera, entonces ella por ese problema de quedarse soltera como estaba un poco nerviosa, etcétera. Entonces la llevaron donde el psicólogo y el psicólogo le dijo a la familia, hay que conseguirle un varón ahí para que se case con él y tenga relaciones, porque se le quite el problema. Y así hicieron ya. Esa no es la norma. No, esa no es la psicología de algo que nosotros enseñamos. Pero ni modo. Me llama una persona y me dice, Ariel, yo no quiero tener más hijos y habrá que, vas a violar la ley de Dios. Ya, si le corta la trompa, va a perder el apetito sexual. Ya la apatía no trabaja el ovario, todas las glándulas endocrinas trabajan a nivel de falsa embarazo, entonces Dios, papá Dios te va a dar cuenta de cobro, etcétera, etcétera. Entonces, mejor pídale a Dios y trata de hacer las cosas bien y no tengas miedo. Porque como dicen por ahí, todo el niño que viene, viene con la olla debajo. Te voy a contar algo. Una vez una señora amiga, pobre, que vendía frutas en un garaje, y ahí vivía con dos hijos, y los dos hijos ya habían entrado a la noche, y yo iba a comprarle fruta, vivía por la casa, y le compraba fruta, entonces un día llegó a mi casa, mi dice, Ariel, venga a pedirte una ayuda espiritual. Sin problema, ¿no? Sin problema, que ver cómo se resuelve, y hay que ver a quién le pide consejo a uno. Entonces, si le pide ayuda a uno que no entiende nada, lo mete a uno por donde no es y lo embarca todo por el mal camino. Entonces, ¿cuál es tu problema? Muchacha, tú sabes que yo soy una mujer
madre soltera y vivo sola y tal y cual, pero me conseguí, tengo una relación con un hombre. Es normal, queremos ahí, no haciendo nada malo. Bueno, Ariel, no, lo peor es eso, lo peor es que está embarazada. No, si eso es una posibilidad que se presenta, tampoco veo que tenga nada malo. Me dice Ariel, pero es que los hijos no saben que que estoy embarazada de ese señor. Dice, pero eso no importa. De pronto es una niña y les va a caer bien a ellos. Dice Ariel, pero entonces tú sabes la situación económica, ¿no? Te pongas, cada uno que viene con la olla de bajo el brazo. Pero tú que sabes cómo le va a ir a tus hijos más adelante. Bueno, total, demoré como una hora y logré convencerla. Claro, que un crimen grandísimo, sobre todo de la propia madre, entonces le cobran caro, kármicamente. Entonces me dijo Ariel, bueno, voy a seguir tu consejo, no voy a abortar, voy a tener. Entonces nació una niña. Y resulta que ella tiene dos hijos, ya el uno es arquitecto, el otro es un profesional que hace como 15 años se ganaba 10 millones al mes. Y entonces le tiene su casa, todo bien, o sea, no ha pasado trabajo. Afortunadamente, pues, le dimos una buena orientación, porque nosotros aquí en la noche no vamos a dar malas orientaciones, no, no hacemos a la gente a cometer errores, porque entonces estamos dando orientación a las personas. Y así en la vida uno tiene problemas de enfermedades, de alguna cosa, y hay que resolverlo. Tenemos que tener una cierta capacidad de conciencia para aprender a resolver los problemas. Tenemos que tener intuición, tenemos que tener discernimiento, pero para ello tenemos que conocernos a nosotros mismos para desarrollar ciertas capacidades, ciertas posibilidades que nos van permitiendo adquirir un dominio de nuestro comportamiento, de nuestra parte psicológica y aprender a manejar con equilibrio y armonía las diferentes circunstancias difíciles que a todos se nos presentan, todos. Y a usted, a todos, algunos por ley del karma. Generalmente uno no sabe, ni siquiera nadie sabe qué es la ley del karma, cómo se procesa la ley del karma, cómo se trasciende la ley del karma, porque el hecho pues de que a mí me vaya a cobrar un karma no quiere decir pues eh, que yo puedo pagar ese karma haciendo buenas obras. Yo he pagado aquí muchos karmas que me han tratado, que me han cobrado, me han tratado y me los han perdonado. 14 veces me han perdonado la vida tratando de hacer obras buenas a la humanidad. Porque eso es lo mejor que puede uno hacer en la vida, en el día, en el mes. Se llama tesoro, pero hacerlo sí, desinteresadamente, simplemente con la necesidad interior de darle la mano a aquellos que tienen problemas en la vida y que darles la mano porque siempre que todos tenemos problemas en la vida. Y yo, cuando estaba joven, hay gente que me dio la mano, gente que ni uno conoce, pero que Dios se los manda, se los pone en el camino para que lo ayuden a uno en determinado momento. Hay que saber escuchar. Entonces hay necesidad, como les decía, de un cambio radical en todos los campos. Hablando de nosotros, como individuos, como iniciados, que hace necesario una autorrevolución interior, es una revolución contra nosotros mismos. El problema está dentro de nosotros. El Cristo dijo, los enemigos del hombre son los de su propia casa, o sea, nuestros propios defectos. Y el Cristo dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Espada para ayudarnos a eliminar esos enemigos dentro de nosotros mismos. Ese es el papel que hace el Cristo dentro de nosotros mismos. Repito, se hace necesario una autorrevolución, una revolución interior, una revolución de la conciencia para el gobierno. Es para eliminar, para conocer esos defectos, hay que eliminarlos. La única forma de despertar conciencia. Se hace indispensable transformar nuestros viejos sistemas caducos, mecánicos de vida. Todos mm, estamos mecanizados por hombres, por hábitos, por tradiciones, etcétera. Eso forma parte de la mecánica inconsciente de la vida. Hay que trascender todas esas cosas. A la conciencia de que guíe nuestras acciones y hacer una revolución interior. A que a veces uno choca contra las estructuras y los moldes que tiene la sociedad. Pero hay que hacerlo. Se llama una rebeldía.
Entonces, a veces la gente no le gusta a veces que uno sea el iniciado, porque entonces ya uno es zanahorio. No es zanahorio, no. Estamos en cierto proceso de conciencia y al mismo tiempo comprendemos a la demás persona. Pero necesitamos conocernos para cambiar y liberarnos de la esclavitud, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte y de la cárcel. Comete un error grave en cualquier momento y puede ir a la cárcel, 20 años, etc. Y esa es una parte apenas. Bueno, en el terreno de la vida práctica, otros descubrimos en la vida, ¿no? General, contrastes que asombran. Gentes adineradas con magnífica resiliencia y muchas amistades, pero sufren están también. Humildes proletarios de pico y pala o personas de la clase media suelen vivir a veces incompletas. Una vez había una sastrería aquí que se llamaba Italiana. Y allá había el sastre de la sastrería italiana. Entonces yo iba a la casa de él. Salía más barato en esa época. Entonces una casa sencilla, humilde. Yo creo que la banqueta que me daban ahí para sentarme era la única que yo veía por ahí. Tenía la mesa, tenía las telas. Y el niño vino, tumbó las telas, tumbó la tela al piso. Pero el señor no se molestaba. Era un ambiente como de paz y de tranquilidad. O sea, son casas donde uno quisiera estar ahí un buen rato, pero a veces uno va a casas que tienen como más comodidades, que tienen más atenciones, etcétera, y uno a veces, pues, como que la vibración no le pega a uno y a veces uno no quiere ni volver. Son contrastes que hay en la vida de las personas y así es en nuestra relación con las personas que nos rodean, etcétera, etcétera. En el terreno, entonces, muchos, por ejemplo, archimillonarios sufren de impotencia sexual y ricas matronas lloran amargamente la infidelidad de sus hijos. Y eso se da en el mundo de los artistas y eso se vuelve noticia, etcétera. Ha llegado el momento decisivo en cada uno de nosotros de saber realmente qué es la vida. ¿Quién sabe qué es la vida? Puede que escribir libros, pero nadie sabe realmente qué es la vida. Un problema que nadie entiende. Pero que sí, en la noche sí podemos llegar a entender qué es realmente la vida. Digan lo que digan, nadie sabe nada. Y por esto la misma vida resulta un problema para toda la humanidad. No sabemos qué es la vida. Cuando uno aquí en la noche llega a tener una comprensión de que realmente sabe qué es la vida, entonces podemos cambiar el curso de su vida, el curso de su destino y hacer de nuestra vida algo mejor. Nosotros aquí en la noche pues, hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas a cambiar el curso de destino en todo sentido. Y eso es como maravilloso. O sea, y la vida en sí es un problema que nadie entiende. No sabemos, por lo general, el común de la humanidad, la mayoría, vive en una vida totalmente mecánica, cansona, inconsciente, y se dejan llevar por el río tenebroso de la muerte. Nacen únicamente para trabajar, vivir, sufrir y morir. Y ese no es el sentido de la vida. La vida tiene un sentido, tiene una realidad. Pero si nosotros no somos iniciados y trabajamos con el conocer de sí mismo para ver quiénes son los actores equivocados de nuestra vida y para que sea la conciencia y que sea el Cristo el que guíe nuestras acciones y no cometer errores dolorosos, entonces la vida no tiene ningún sentido. Por eso siempre repito lo que nos enseña el maestro Samuel. Desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia, el motivo de su vivir. Debe haber un motivo para el vivir. Vea, yo una vez trabajé en una empresa industrial. Era obrero, o sea, era ayudante de mecánica y tenía a mi jefe, que era, le decíamos el maestro mecánico. Era el ayudante, tal, que pide los respetos y pide las herramientas. Está uno ahí, eso es mi trabajo. Entonces yo siempre, desde pequeño, tenía una inquietud de ver qué era la vida, para que yo venía a este mundo. Yo soy un iniciado de vida antes. Entonces yo me preguntaba, yo solito hacía como una autorreflexión.
decía, bueno, ¿para qué vine yo a este mundo? Y me iba en el tiempo, hacía una proyección en el tiempo. Y si me porto bien, le agrado a mis jefes, dentro de mi nivel, puedo llegar a supervisor. Y después me pensionan y me voy a morir de viejo en mi casa. Yo dije, para eso vine yo a la vida. No, la vida no tiene ningún sentido. Yo chocaba contra la mecánica de la vida. Era rebelde y pasaba trabajo porque no le encontraba sentido a la vida mecánica tal cual como la vive la gente común y corriente. Y no me interesaba, no me interesaba. Hasta que conocí la gnosis. Cuando conocí la gnosis y comencé a conocerme, los defectos, a eliminarlos, etcétera, comprendí lo que era la ley del karma. Entonces, comprendí una parte del sentido de mi vida, además de conocerme para cambiar, llevar este mensaje a toda la humanidad que sufre. Ese ha sido, pues, lo más importante. Yo considero que una persona puede hacer en la vida, convertirse en un apóstol del Cristo, un mensajero de ese Cristo interior y ayudarlo a divulgar este mensaje, este evangelio del reino a todas las naciones, porque ya es- el hombre que posee realmente y de verdad el ser, el íntimo, sigue la corriente del río de la vida. El hombre que no posee el ser sigue la corriente del río de la muerte. Son ahí el río de la vida. Quien cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el río de la vida. Y el otro es el río tenebroso de la muerte, que nos lleva a la muerte. Hay dos ríos. Eso está escrito en las Sagradas Escrituras. El río de la vida se pierde en el océano del espíritu universal. Mente, para comprenderlo mejor. El río de la muerte se pierde entre las grietas, las regiones profundas de la tierra. La tierra necesita de alimento. Nosotros, a la larga, servimos de alimento a la tierra, porque la tierra es un órgano que necesita alimento y el alimento se lo dan todos aquellos que mueren sin haber conocido el motivo de su vida. Sirven como bono y, y vitamina, con lo que tengan los huesos y eso. La tierra, repito, necesita de alimento. Todos marchamos por la línea horizontal, lo explica la Sagrada Escritura. Y necesitamos de esta vida, que una vida totalmente mecánica, la del ser, la vida de todos los seres humanos. Mientras uno no conozca estas enseñanzas, comprenda realmente, es una vida totalmente mecánica. Algunos se portarán más o menos bien, otros se portarán más o menos mal. La mayoría cometen errores porque todos tenemos defectos, pero realmente la vida es caos. Yo llevaba una vida mecánica hasta que conocí la gnosis. Cuando uno conoce la gnosis, cambia el curso de la vida, porque hay ciertos elementos, ciertos detalles, ciertos defectos que hay que conocer, que hay que eliminar, si es que queremos cambiar. Si no cambiamos, podemos estar en la noche 10, 15, 20, seguimos siendo las mismas personas, creyéndonos que somos buenas personas, porque cuando uno no comprende estas enseñanzas, se vuelve el fariseo hipócrita. Y así, pero estamos aquí porque escuchamos las enseñanzas, escuchamos a Ariel, etcétera, ya somos buenos. No, señorito, mientras tengamos defectos adentro, ni yo ni nadie no podemos ser buenos. Tenemos que ser el publicano, ¿ya? Ese publicano de que habla de la Sagrada Escritura, eso que dice, le dice al Cristo, sé propicio a mi yo pecador. Y el Cristo le dice, tú, hay más gloria en los cielos por 99 justos que no necesitan salvación porque son buenos. Hay más gloria en los cielos por, por uno que realmente que es el publicano. Bueno, entonces vivimos todos como simples máquinas y la misma sociedad y la misma educación y el mismo medio, todo nos mecaniza, nos condicionan los medios de comunicación, nos condicionan los sistemas educativos, nos condiciona la ciencia del anticristo y nos ponen a todo mundo.
Todas las mujeres, el 99% de las mujeres ya tienen un anticonceptivo. El 99% de los estudiantes en colegios y universidades les enseñan que el hombre es producto de una evolución, y el universo es producto de un Big Bang. Pero eso forma parte de un condicionamiento de tipo materialista, de la libertad de género, de la libre responsabilidad, de hijos deseados y no deseados. Eso nos van que la masturbación es buena, que las pastillas anticonceptivas no hacen daño, que no todo ese es un molde realmente, en que hemos sido, y es difícil estar contra ese molde. Porque uno no conoce la mecánica del molde, uno no conoce la mecánica de aquel que dirige el molde. Es el anticristo de la falsa ciencia que ha destruido y que sigue destruyendo a la humanidad. Estaba mirando bombardeos terribles allá en la pared de 4.000 niños, más de 4.000 muertos, madres de familias, etcétera. Las guerras, no hay amor en la humanidad, hay intereses creados en los gobiernos, en las políticas, etcétera. Nadie quiere la paz. Y aquellos que quieren la paz, entonces la gente no lo comprende. Pero hay que tratar de buscar lo que se llama total. A cada momento pasan por nuestra mente toda clase de fantasías y proyectos. Aquí nosotros, por ejemplo, hacemos la práctica esa de clave de sol, que es la que nos permite conocernos a sí mismos y desarrollar un sentido del alma, porque es del alma, que se llama la autoobservación psicológica. Entonces, a veces me pongo, ya uno aquí con la práctica le queda un poquitico más fácil, por decir así. Entonces uno se observa, se pregunta qué estoy pensando, y uno mira una cantidad de pensamientos, y llegan como cinco seguidos, y yo digo, pero esta gente, ¿por qué está aquí? Y hace programa, y me dice, vas a pensar esto, vas a decir eso. Yo digo, pero le está dando órdenes a uno, órdenes internas, subjetivas, de nuestros propios yoes, y nos van programando. Y después uno se programa con las personas, entonces esa mecánica que ya él creó como archivo ahí en el subconsciente, entonces actúa. Y entonces esa es la vida de toda la humanidad, con la diferencia de que aquí en la noción, pues, por el carácter, somos de los pocos, pero ¿en qué sentido somos de los pocos? En el sentido en que llevemos a la práctica esta enseñanza, que nosotros tengamos el conocimiento del cuerpo y la doctrina, es una cosa muy distinta, que son estas enseñanzas, que nosotros llevemos la enseñanza a la práctica. Hay necesidad de un conocerse a sí mismo. Recuerden ustedes ese, ese mensaje que le entregaron, pues, las profetisas de Delfos a los 7 sabios de Grecia, entre los cuales se encontraba nada más ni nada menos Tales de Mileto. Por cierto, que el señor llamado Tales de Mileto entró a la noche, pero estaba caído, logró maestría. Tales de Mileto. ¿Ya? Entonces, el lema máximo de la sabiduría que es, homo nocete ipsum, hombre, conócete, y conocerás el universo y a los. Pero es un conocimiento no formal, no externo. Yo me llamo Ariel Pinilla, yo soy, etcétera, yo me gradué en tal parte, etcétera. No, eso no es conocerse a sí mismo. Conocernos desde un punto interior y chicos, qué somos realmente y qué podemos nosotros llegar a ser. Tenemos que dar, tenemos que dar, como nos enseña el maestro Samuel, una autorrevolución interior. A veces me da risa pero hay que eliminar la película. ¿Qué programa de sueño, de bobadas, de cosas de esas? Y uno que observarse, volverse consciente de la labor que está, de lo que estamos pensando, que estoy pensando, de la labor que estamos realizando. ¿Qué labor estoy realizando? Me estoy bañando, me baño, estoy comiendo, comiendo, estoy caminando, camino. Voy en un bus, voy ahí en el bus, porque todo el mundo lleva la mente ida, yo voy ahí en el bus, no hay ningún problema. Es más, cuando uno va observándose, entonces uno puede ayudar a la gente cuando se presentan ciertas situaciones. Le voy a contar algo que pasó una vez. Yo vivo aquí en un barrio que se llama La Urba Playa,
que queda fuera un poco del perímetro urbano de la ciudad de Barranquilla, pero es un barrio que me gusta porque es bastante tranquilo, alejado, como dicen por ahí, del mundanal ruido. Entonces, en esa época que habían unos buses así medio viejos que venían por acá y veníamos en el bus, yo vine en el bus en esa época, y iba en la mitad del bus, en la ventana del lado izquierdo, hace como de 20 años. Entonces alguien gritó, ¡incendio! A lo que el tipo grita incendio, como que alguien va en una chispa y todo el mundo salió corriendo hacia afuera. Me levanté, me quedé tranquilo, miré para dónde estaba el incendio, no vi nada y entonces comencé a dirigir, a llevarle una tranquilidad a esas gentes que de pronto les pasaba algo, etcétera. Tranquilo, todo va a pasar bien, bajen con cuidado, etcétera, todo bien. Entonces, estaba ayudándolos ahí. Por último, yo bajé por la puerta de adelante, era donde se supone como que hubo una chispa, pero no hubo ningún incendio. Y en esta forma uno tiene la oportunidad de ayudar a muchas personas. Esto lo puede hacer mi persona, lo puede hacer cualquier otra persona. Bueno, realmente pues la mayor parte de los seres humanos, porque el Cristo siempre habla de las multitudes y cuando habla de las multitudes nos enseña a las multitudes en símbolos y en parábolas, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan, y no se salve de nadie, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, a él le será quitado. Cuando uno tiene, pertenece a los pocos, y ha pertenecido a escuelas espirituales de vidas anteriores, y no pertenece a las multitudes, tiene ciertas posibilidades de percibir esta enseñanza, de ver esta enseñanza, de verla espiritualmente, porque hay dentro de nosotros partículas de conciencia que nos atraen a esa enseñanza porque hemos pertenecido a escuelas de misterio. Lo que tenemos que hacer en esta vida es llevarla a la práctica para llevarnos algo, porque escuchar así de escuchada, nada. Como dice el apóstol Santiago, debemos hacernos no oidores, sino hacedores de la gran palabra. Entonces, la mayoría de la humanidad, por esa cuestión de las multitudes, vivimos simplemente por vivir. Caminamos por la línea horizontal. Yo tengo familia que son profesionales, pero ellos se portan más o menos bien, la familia, pero viven una vida mecánica. No comprende realmente lo que es la realidad de la vida, lo que es ese proceso, de ese Trinidad de que habla Pablo de Tarso en Tesalonicenses, de que el ser humano es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Hay dos mundos, un mundo material y un mundo espiritual, y que podemos comprobar el mundo espiritual. Entonces nosotros rompemos con las estructuras desde la inconsciencia de este mundo y entendemos que hay otras realidades, pero que para penetrar dentro de esas grandes realidades, sobre todo dentro de esas grandes realidades de nosotros, dentro de nosotros mismos, porque nosotros somos un laboratorio con grandes y capacidades de tenemos que convertirnos en lo que llamaban en la Edad Media los alquimistas del esos alquimistas, a pesar de que estaba la Santa Inquisición, eran los mismos gnósticos que hacían talleres, que hicieron descubrimientos, etcétera, produjeron un cambio en la humanidad y delante de la Inquisición católica apareció la edad del Renacimiento. Colocaron esa edad, Renacimiento. ¿Y sabe lo que significa Renacimiento? El hombre que nace por segunda vez. Fíjese, que se llamó la edad del Renacimiento y se hicieron grandes inventos. ¿Ya? Éramos llamaban los alquimistas en aquella época. Bueno, entonces este mundo no tiene ningún objetivo. Porque si yo no conozco la noche, yo qué objetivo iba a tener. Ah, no, que por una buena empresa o tener un capitalista ahí para subsistir, etcétera. Hasta ahí. Pero eso lo hace todo el mundo, ¿no? Para mí ese nunca pasé mucho trabajo por no haber conocido estas enseñanzas, porque no encontré el sentido. Para mí la vida era una vida terriblemente dolorosa. Vivir por vivir, yo no podía comprender eso en esa época. Entonces,
Y para acabar de completar, nos manipulan y nos condicionan que finalidad de la vida es el avance material, tener dinero, cuánto tienes, cuánto vales, tener títulos, tener posiciones, tener, tener empresas, etcétera. Esa como que es la meta como que se le programa a uno. Y cuando estudia en la universidad, esa es la meta, esa es la meta. Una vez yo, aquí al frente de mi casa vivía un estudiante de medicina y se graduó. Yo siempre le hablaba, pues, la parte espiritual, pero el hombre me escuchaba. Éramos amigos, pero no entendía, no entendía. Entonces un día comenzó a trabajar y me dijo, Ariel, estoy haciendo platica. Y tú me dijiste que estudiaste era para ayudar a la gente pobre. Eso me lo dijo cuando estaba estudiando. Dice, no, Ariel, nosotros estábamos estudiando en la universidad, teníamos un profesor que nos decía que nosotros teníamos que aprovechar esta carrera de la medicina para hacer dinero. Fíjense ustedes que cualquier ignorante ilustrado viene y lo programa a uno falsamente de lo que es realmente, lo que es la realidad de la existencia. Todos marchamos por horizontal, manipulados, condicionados, manejados, idiotizados. Caminamos por el camino ancho, donde va Raimundo, por donde va todo el mundo, donde uno se vuelve imitador, creyente falso, montonero, todo. Y seguimos siendo, y cada vez seguimos siendo manipulados. Uno ve cuando la gente habla la manipulación, cómo trabaja dolorosamente, pero ni modo, para eso estamos aquí en la noche. Ahora, a las demás personas hay que comprenderlas. Esto aquí estamos entregando una enseñanza aquí, pero entre nosotros. No tenemos por qué estar juzgando a las demás personas porque Cristo nos enseña, no juzguéis para no ser juzgados, porque con la vara que medís seréis medidos y convenidos. Tenemos que juzgarnos, estar juzgando a las demás personas. Hablando de un contexto general y queremos liberarnos de ese contexto, sobre todo ustedes, porque algunos de ustedes no están vinculados directamente ya con la práctica de la enseñanza, hay que salirse de esa horizontal de la vida horizontal y penetrar en la vertical. Entonces, el camino horizontal, uno nos enseña el maestro Samuel, lo puede comprender como comparar como un camino recto o en bajada. Eso no va para arriba, recto o en bajada. Porque recto en bajada, porque para arriba nada, porque si uno tiene plata, eso no lo va a mandar para arriba y no te vas a llevar nada. Cuando te mueras, no te llevas nada. Te llevas las buenas obras, que se llaman tesoros en los cielos, y te llevas las malas obras, que se llama el karma, que vas a pagar en la próxima vez. Condicionar lo que es la realidad de tu existencia en el momento de que vayas a nacer. Entonces, si nosotros vamos bajando por un camino, es lógico que lo hacemos rápido y no sentiremos cansancio, vamos con embajada, vamos suave. Lo difícil es cuando uno quiere subir por el camino de la vida. Uno va en bajada, va suave. Yo en la Sierra de Nevada subía montaña y subía montaña y bajaba montaña, pero cuando uno iba subiendo, a veces jadeaba por el problema de la nota, la respiración, etcétera. Pero en bajada, cuando uno va de bajada, va como suave. El camino en bajada es ese camino horizontal. Pero cuando uno va en bajada, porque se la está embarrando, un tipo con la droga, un tipo con mujeres, una mujer prostituta, esa va en bajada, va, va en bajada, va rápido. Se la lleva lo que el río tenebroso de la muerte. Entonces, ese es el camino horizontal. Todo mundo, la humanidad, viaja por el camino horizontal. Algunas personas que traen ciertas capacidades y que traen ciertas posibilidades y que traen cierta parte del ser interior, esas personas se salen un poco de la mecánica de la vida y donde quiera que estén en su posición que estén, tratan de ayudar y servir y tratar de producir en la pauta. Y eso, para que son de ayuda, podía ponerle a ustedes uno de los nombres, la Madre Teresa
de cálculo. Ahora, existe otro camino que es el camino vertical. Son dos caminos y los dos caminos hacen cruz, en cruz. Tenemos que coger la cruz, pero tenemos que saber cuál es el camino. Salirnos de un camino para meternos en el otro. En ese momento vemos la cruz del ya. Dentro de nuestra vida diaria, repito, cuando yo no conociera rutinaria y mecánica y llena de toda clase de conflictos internos, de zozobra, de desesperación, uno se encuentra en línea verde. La línea la conocemos, la vivimos, la practicamos y tratamos de subir por ella de peldaño en peldaño por lo que llaman camino vertical, un camino que nos lleva de la tierra a los cielos, un camino que conduce a la liberación, a nuestra liberación espiritual. O sea que, pero para eso que, para encontrar ese camino, para andar por ese camino, para tener una guía en ese camino, un pastor que guía a las ovejas, que así se le llama a las personas que tratan de orientar realmente y espiritualmente a las demás personas, se convierte en un pastor y los discípulos se convierten en ovejas. Y entonces necesitamos una escuela de regeneración espiritual. Y esa escuela es la noche, que se entrega públicamente para estos tiempos del fin. Es la enseñanza perfecta, perfecta en todos los niveles del conocimiento. O sea, ese trabajo que ha hecho el venerable maestro Samael Aumbior, es un trabajo grande, un apóstol, es un Cristo de la humanidad, el Cristo rojo de la era de Acuario, que él es marciano, es el regente del planeta Marte, es el quinto jinete del Apocalipsis, y eso está escrito así en las Sagradas Escrituras. Estamos en una escuela, en este momento aquí entre ustedes y yo, en este momento la escuela se llama el Centro Gnóstico Anabel. Estamos llevando a la humanidad una enseñanza práctica, psicológica, aprender a hacer conciencia de lo que son los misterios de la piedra filosofal, de la alquimia, de los dioses, aprender a trabajar sabiamente con los misterios del sexo, hacer del sexo un matrimonio en una cancha. Y por último, convertirnos en apóstoles de ese Cristo que van haciendo en cada uno de nosotros, a nivel de conciencia, a nivel de sustancia, a nivel de amor, con el trabajo que nosotros damos. Entonces, este es el tema maravilloso, revolucionario, que choca con que le trate de crearnos una conciencia de que la humanidad se nos ha creado una realidad falsa, pero que existe una realidad trascendental. La realidad falsa que es el camino horizontal y que existe una realidad trascendental, el camino vertical de la existencia. Un camino que está dentro de nosotros, que hace cruz dentro de nosotros. ¿No? Uno sale del camino horizontal cuando se mete dentro del camino vertical, pero para meternos dentro del camino vertical, tenemos que hacerlo a nivel psicológico y a nivel de todo, a nivel de amor y a nivel de tenemos que cambiar. Bueno, este tema maravilloso lo seguimos para el próximo jueves. Por ahora vamos a terminar, hacer una relajación. Siempre lo- los invito al curso gratuito de psicología, etcétera, etcétera. A todos a la conferencia virtual, inviten a otras personas, pidan la grabación, comparten la grabación a otras personas, para todo el mundo. Va a ser una relajación lenta y profunda. Sentimos el aire cuando entra por la boca y nos imaginamos relajados cuando ordenamos átomos, células, moléculas, todo mi organismo. Os ordeno en nombre del